En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros ven Espíritu Santo. y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Tomen asiento. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, vamos a comenzar con este pasaje del profeta Isaías en su capítulo 43, que nos dice: así dice el Señor, así dice Yahvé, el Amén, aquel que lo que sale de su boca lleva a cumplimiento la palabra de Dios que se impone sobre todo designio humano, que prevalece a pesar de las mayores dificultades, de los mayores obstáculos, porque Dios omnipotente es. Así dice el Señor. Es decir, esto se va a cumplir, se va a realizar. Y vean qué consolador el profeta Isaías. No recordéis lo de antaño, lo antiguo. No penséis en lo viejo, en lo que ha pasado. Es decir, no dejéis que la tristeza, que el desánimo, que la angustia se apoderen de vuestro pensamiento y de vuestro corazón. La tristeza es una rémora que paraliza e impide tu viaje hacia Dios, tu ida hacia Dios. Es estar constantemente en el pasado, no solamente en cuanto a memoria de mi miseria, sino también las dificultades, los problemas, el sufrimiento y el dolor. Ya no recordéis lo de antaño, no estéis colgados del pasado, porque mirad, he aquí que hago, que realizo algo nuevo. Y vi un cielo nuevo, y vi una tierra nueva, y todo pasó. Es el Apocalipsis, por eso se correlacionan todo el Antiguo Testamento, que es todo él está en expectación hacia el Nuevo Testamento. He aquí que todo lo hago nuevo.
¿Y qué es lo que hace nuevo Dios? Cuando un alma transformada por la gracia, todo lo hace Dios nuevo en esa alma. Queda completamente vivificada, endinamizada, y la energía de Dios, que es su amor, entran y dan sentido pleno a esa vida. He aquí que todo lo hago nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notáis? ¿No lo sentís? ¿No lo veis? ¿No lo podéis palpar? Porque aunque yo tenga que esperar a esa puerta que un día se me va a franquear con la muerte, ya empezamos a experimentar aquí esa resurrección de Cristo que es mi garantía, por esa energía que es la gracia santificante que me vivifica y da sentido a mi vida, ya lo empiezo a notar, ya lo empiezo a experimentar. Ni la muerte, ni el dolor, ni el sufrimiento, lo vamos a ver luego en el Evangelio de la Santa Misa, no tienen la última palabra. ¿No lo notáis? Dice Dios por el profeta. ¿No veis cómo la fuerza de Dios ya empieza a habitar el reino de Dios en vosotros y todo lo hace nuevo Dios? Y esto lo vemos cada vez que un alma se convierte, renace, es como volver a vivir, la vida le cambia, se transforma completamente, incluso hasta en su rostro lánguido, por tanto dolor y tanto sufrimiento, se transforma y cambia. Sigue el profeta. Este es el versículo 18 y 19 del profeta Isaías, del capítulo 43. Este es un texto de esperanza. Abriré un camino por el desierto. Es lo mismo que dice el profeta Oseas. Yo llevaré al alma al desierto. El desierto siempre es sinónimo de soledad, donde no hay nada que impresione y que impacte mis sentidos, y donde Dios puede hablar al alma, porque Dios es espíritu y está más allá de la materia, y aunque habla en palabras humanas, para que yo le pueda captar y comprender, Dios quiere que yo trascienda todo lo humano y todo lo tangible y temporal. Como le gritaban las criaturas a San Agustín, no somos nosotras tu felicidad, busca por encima de nosotras. Voy a abrir un camino, una brecha, en el desierto, en la intimidad, en el silencio, en el recogimiento, en la vida de oración, como decía nuestro Padre Molina, en el trato en amor con Dios, ríos en el yermo, allí donde parece que no había vida, donde todo era estéril y todo era desesperanza, de allí va a brotar ríos de agua viva para saciar, para apagar la sed del pueblo que yo escogí, que yo elegí, que yo formé, para que ese pueblo, como fruto de ese encontrar a Dios allí en el desierto, allí en el yermo, donde parecía que no había esperanza, para que a partir de ahí proclamen mi alabanza. Vamos, es todo un pasaje precioso que describe toda la transformación interior de un alma y cómo Dios siempre lleva al alma por caminos de oración. Quería compartir con ustedes, como estamos ya casi a las puertas de la beatificación del Papa Juan Pablo II, en el libro Don y Misterio que él escribió, tiene un capítulo que lo tituló La trayectoria mariana. Y él describe en ese capítulo cómo fue que la Virgen incidió en su vida espiritual, sacerdotal especialmente, cuando él celebró
sus 50 años de sacerdote, escribió ese libro. Y él describe ahí cómo desde pequeño, en su casa, en su familia, en la parroquia de Wadowice, los padres carmelitas, después los salesianos, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen del Carmen, María Auxiliadora, cómo la oración desde pequeño fue poco a poco, le fue transformando y cambiando. Y cómo fue la oración siempre su sostén en todos los momentos de su vida. Y toda la problemática difícil de su pontificado siempre encontró respuesta en la oración. Lo que dice aquí el profeta: voy a abrir camino en el desierto, en la soledad, en el silencio, para que encuentres a Dios. Y los santos hacen lo opuesto a lo que hacemos nosotros. Yo todo lo quiero solucionar con mi industria humana, y los santos solucionan al estilo de Dios. Una anécdota del Papa Juan Pablo II, muy bonita. Una vez viajaba en avión, como tantas veces, digo una vez, y se acerca el secretario de Estado, cardenal Sodano, y le dice: Santo Padre, acaba de llegar, él estaba rezando en las vísperas, Santo Padre, acaba de llegar un correo urgente de la Secretaría de Estado. Y el Santo Padre interrumpe brevemente el rezo del oficio de las vísperas y le pregunta: ¿y es urgente? El cardenal dice: sí, es urgente. El Papa pregunta: ¿y es importante? Y el cardenal responde: sí, es importante. Y el Santo Padre dice: sigamos rezando. Y cuando recién terminó el rezo de vísperas, entonces ahora tenía sabiduría sobrenatural, había encomendado a Dios, Dios era el que iba a solucionar, Dios era el que iba a arreglar lo que humanamente nosotros no podemos arreglar. Y es que yo confío mucho en mí, y yo me apoyo mucho en mí, y Dios quiere que yo me apoye en Él. Porque allí donde no había esperanza, allí Dios sembró la esperanza. Y esto que dice el profeta aquí del desierto, hay un episodio del Evangelio cuando Jesús estaba en el desierto también y una multitud le estaba escuchando, y los apóstoles, ya era hora de la tarde, y los apóstoles le dicen a Jesús: Jesús, despáchalos que se vayan a su casa. Y Jesús, para poner a prueba la fe de sus discípulos, les dice: dadles vosotros de comer. Pero Jesús, te estamos diciendo que no hay aquí, están todos los comercios cerrados, y era hora de la tarde, no se hacía el pan en la tarde. En el desierto, en un descampado, 5.000 hombres, se estima una multitud de 15.000 personas, porque normalmente los hebreos no contaban a las mujeres ni a los niños, pero eran muy fecundos los hebreos. Por eso, como mínimo, una multitud de 15.000 personas. Y qué bonito cuando en el desierto, horas de la tarde, solamente había un muchachito que tenía 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. ¿Saben qué significa esto? Que Dios trabaja con tu poquedad, que Dios trabaja con tu limitación. Dios exige tu colaboración. No quiere lo mucho que tú le quieres dar, sino lo poco que tienes y posees, porque es Dios que en el desierto abre camino y en el yermo ríos de agua viva. Y aquellos 5 panes y aquellos 2 peces dio de comer a aquella multitud y sobró. Y el Señor, por un acto de delicadeza que pudo haberlo hecho Él directamente, narran los evangelistas que Él partía el pan y se lo daba a sus apóstoles, y eran sus apóstoles a su vez los que se lo daban al pueblo. No lo daba directamente, sino a través de sus discípulos, para significar la colaboración que Dios exige con mi aparente nada. Fuera el desánimo, fuera el pesimismo, fuera los imposibilismos, en los que muchas veces nos mete la tentación
de la tristeza y del desánimo. Sigue el profeta: pero tú no me invocabas. Vean qué bonito. Pone la imagen primero del desierto, imagen de que Dios entre en contacto con el alma y le reprocha al pueblo lo que Dios te reprocha a ti. Pero tú no me invocabas, no rezabas, ni te esforzabas por mí. Me avasallabas con tus pecados y me cansabas con tus culpas. Yo era quien por mi cuenta borraba tus crímenes y no me acordaba más de tus pecados. Esta palabra que acabamos de escuchar y que resuena con singular elocuencia en nuestro corazón, nos recuerda que nuestra peregrinación terrena está llena de dificultades y pruebas, como el camino del pueblo elegido a lo largo del desierto antes de llegar a la tierra prometida. Pero como asegura el profeta Isaías, la intervención divina puede facilitarlo, transformando el páramo en un país confortable y rico en aguas. Y Dios al pueblo de Israel le exigía fe cabal, fe firme, fe inquebrantable, aunque la evidencia humana le dijese lo contrario. ¿Saben por qué Dios no obra en ti y a través de ti? Don Bosco le dijo aquella visión que tuvo él, ¿no? ¿Has visto todo lo que he hecho por ti? Aquella visión que vio todos los niños que iban a estar en su oratorio, todas las obras de los salesianos. Y el Señor le dijo: si tú hubieses tenido más fe, mayores cosas habría hecho por ti. Y miren ya que ya hizo mucho San Juan Bosco, y ya hizo mucho. Porque la intervención divina es mayor que toda dificultad, que todo impedimento. No porque los hombres, estos hombres de Dios, cuando la carta a los hebreos empieza a hacer el elogio a los hombres de la fe en el capítulo 11, realmente uno queda pasmado y abismado. Eran amigos de Dios, pues estos amigos de Dios sabían de quién se fiaban, sabían a quién habían confiado su existencia y a quién habían comprometido su vida. Y Dios ponía al servicio de esos hombres de fe la omnipotencia de su poder y de su bondad. Y esta misma confianza, esta esperanza en que después de tiempos difíciles el Señor manifieste siempre su presencia y su amor, debe animarnos, ya que el Señor nos ha dotado de abundantes provisiones espirituales para atravesar el desierto de este mundo y transformarlo en un vergel florido. Y estas provisiones son la oración, los sacramentos, todos los recursos espirituales, en definitiva, la provisión de su amor. Y que el amor que impulsó a Jesús a inmolarse por nosotros, ese mismo amor también nos transforma y nos capacita para seguirlo fielmente. Fielmente. Vamos ahora a un pasaje del Nuevo Testamento, del Evangelio. Es el episodio tan entrañable y tan conmovedor del encuentro entre Jesús y la mujer pecadora, la mujer adúltera. Vean, esto está en San Juan, capítulo 8, versículo 2 al 11. Vamos a leerlo y después vamos a comentarlo, haciendo hincapié en aquellas partes más importantes para las ideas que quiero compartir y transmitirles. Esta invitación de Dios a la esperanza, a la confianza,
aunque parecía para aquella mujer que no había remedio, porque la ley de Moisés mandaba apedrearla. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Señor, ninguno. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más. Este es el pasaje de San Juan, capítulo 8, versículo 2 al 11. ¿Qué me quiere decir Jesús? Esta página nos ayuda a comprender que solo el amor de Dios puede cambiar al hombre, que solo el amor de Dios transforma desde dentro la existencia del hombre y en consecuencia que solo ese amor transforma a la sociedad, porque solo su amor infinito libra al hombre del pecado, que es la raíz de todo mal. Los hombres nos constituimos en jueces de los demás, pero solo el amor de Cristo es el que perdona, y solo el amor de Cristo es el que olvida. Por eso el profeta Isaías: olvida tu pasado, olvida lo antiguo, mira que aquí lo hago todo nuevo. Empezar de nuevo, como si tú renacieses hoy a la vida. Eso es lo que me hace Dios cada vez que yo, si estoy en desgracia y me acerco al sacramento de la confesión y me renace la vida, o si Dios da un toque a mi alma y me da deseos hoy de empezar de nuevo una vida de perfección, de santidad. Solo el amor de Dios cura al hombre desde dentro. Todos los planes y proyectos humanos intentan mejorar al hombre desde fuera. Esos son todos los proyectos políticos, económicos, tecnológicos, pero no pueden transformar al hombre desde dentro, decía nuestro padre Molina. Y todos los planes que proyectan fracasan. Si es verdad que Dios es justicia, no hay que olvidar que es sobre todo amor. Que sí odia a Dios el pecado, y que si es así, precisamente porque ama infinitamente a toda persona humana. Nos ama a cada uno de nosotros, y su fidelidad es tan profunda que no se desanima, no se cansa, ni siquiera ante la traición, ante nuestro rechazo, ante nuestro olvido. Dios aguarda, espera. ¿Y cuántas veces Dios no se hace sino el encontradizo con la mujer samaritana? El episodio de la mujer samaritana, o como el episodio de Zaqueo. No era casualidad que Jesús tenía que pasar por debajo de aquel sicómoro, sino que hizo el encontradizo y se paró justo debajo y le dijo: Zaqueo, baja, que quiero hospedarme en tu casa. El hombre es buscado por Dios, más aún, el hombre es esperado por Dios. Y Dios tiene paciencia, dice San Pablo, porque la longanimidad de Dios es causa
de nuestra salvación, de nuestra santificación. ¿Saben cómo los pescadores cazan las ballenas? Al ser cetáceos tan grandes, tienen el peligro de volcar la barca, el barco. Los hieren con el arpón, cazaballenas, y tiran la cuerda, tiran la cuerda, tiran la cuerda. Porque saben que la ballena, una vez que se empieza a desangrar, pierde fuerza y energía, y entonces después tiran hacia ellos. Algo así a veces me hace Dios a mí, ¿eh? Dios al alma la ronda, da vueltas y vueltas, y cuántas veces Dios ve que yo como que no doy mi brazo a torcer con el pecado mortal, con el pecado venial, con la imperfección consentida, y Dios ahí aguarda, me ronda, a ver cuándo yo acabo de perder la fuerza de la rebeldía que ha inoculado en mí el pecado de mis pasiones dominantes. Para ver, entonces cuando Dios ya me ve, hace así, como a Zaqueo, como a la mujer samaritana y como a esta pobre mujer pecadora que nos narra este Evangelio de San Juan. Jesús nos invita a través de este episodio a la conversión interior y nos explica por qué perdona y nos enseña a hacer que el perdón recibido y dado a los demás sea también el pan nuestro de cada día. El pasaje evangélico narra el episodio de la mujer adúltera en dos escenas muy sugestivas. En la primera, asistimos a una disputa entre Jesús, los escribas y fariseos acerca de una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Y según la prescripción contenida en el Levítico, condenada a la lapidación. Y en la segunda escena se desarrolla un breve y conmovedor diálogo entre Jesús y la pecadora. Los despiadados acusadores, aquella jauría de perros de la mujer, citando la ley de Moisés, provocaban a Jesús. Lo llamaban maestro, didascale, preguntándole si está bien lapidarla. Conocían su misericordia, su compasión y su amor a los pecadores, y sienten curiosidad para ver cómo resolverá este caso de moral, que según la ley mosaica no dejaba lugar a dudas, había que lapidarla. Pero Jesús se pone inmediatamente de parte de la mujer, en primer lugar escribiendo en la tierra palabras misteriosas que el evangelista San Juan no revela, pero que queda impresionado por ellas, y después pronunciando la frase que se ha hecho famosa: aquel de vosotros que esté sin pecado. Y aquí en el texto griego usa el término anamartetos, que amartía en griegos es pecado, pero tiene el sentido de estar maridado, acostumbrado al pecado, uno estar como casado con el pecado, ¿no? Aquel de vosotros que esté sin amartía, amartetos, aquel de vosotros que no esté casado con el pecado, que arroje la primera piedra y comience la lapidación. Y San Agustín, comentando este Evangelio, observa que el Señor en su respuesta respeta la ley y no renuncia a su mansedumbre. Y añade que con sus palabras obliga a los acusadores a entrar en su interior y mirándose a sí mismos a descubrir que también ellos son pecadores, por lo cual, golpeados por estas palabras como por una flecha gruesa como una viga,
se fueron unos tras otros. Fue Jesús el que con sus palabras les lapidó a ellos. Mantuvo la ley, es decir, Cristo no aprobaba el pecado de aquella mujer, como no aprobaba tampoco el pecado de aquellos hombres. Pero la misma misericordia que se imponía y que tuvo Jesús con aquellos hombres al dejarlos marchar para que recapacitasen dentro de sí, también lo tuvo con aquella mujer. Por eso realmente aparece invicta al tiempo la justicia y la misericordia de Dios. No hay contraposición, no hay pugna entre ellas, sino que en Dios todo es una misma cosa. Así pues, uno tras otro los acusadores que habían querido provocar a Jesús se van, comenzando por los más viejos. Y este término es para indicar no tanto el concepto de la edad, sino que se supone que cuanto mayor tiempo, mayor propensión al pecado y por tanto mayor pecado acumulado. Y comenzaron a marcharse por los más viejos. Cuando todos se marcharon, Jesús se quedó solo con la mujer. Y San Agustín, en comentario conciso y eficaz, dice: quedaron solo ellos dos, la miseria y la misericordia, frente a frente, y al final triunfó la misericordia. La última palabra no la tuvo el pecado, no la tuvo la miseria, no la tuvo la limitación, sino el amor omnipotente de Dios que revive, que revitaliza. Por eso no lugar al pesimismo y al desánimo en tu corazón, por más imperfección, por más pecado que tú experimentes en ti, incluso veas a tu alrededor en estructuras, hoy hay estructuras del pecado en la sociedad, porque al final el corazón inmaculado de María triunfará, porque Cristo ha dicho: yo he vencido al mundo. Lo ha vencido con su muerte y con su resurrección, y en cada uno de nosotros, cuando triunfa la gracia en ti, Cristo ha triunfado en ti y a través de ti en la sociedad que te rodea. A través de ti la vida de Dios entra en el mundo y lo va transformando y lo va cambiando a tu alrededor. El mundo será de quien sea mejor, de quien se proponga ser mejor, al estilo de Dios. Detengámonos a contemplar esta escena donde se encuentran frente a frente la miseria del hombre y la misericordia divina. Una mujer acusada de un gran pecado y aquel que aun sin tener pecado cargó con nuestros pecados, con los pecados del mundo entero. Él, que se había puesto a escribir en la tierra, alza ahora los ojos y encuentra los de la mujer. No pide explicaciones. No es irónico cuando le pregunta: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Y su respuesta es conmovedora: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. San Agustín comenta: el Señor condena el pecado, no al pecador. Y en efecto, si hubiera tolerado el pecado, habría dicho: tampoco yo te condeno, vete y vive como quieras. Por grandes que sean tus pecados, yo te libraré de todo castigo y de todo sufrimiento. Pero el Señor no dijo eso, sino que le dijo: vete y no peques más. Hay muchos que abusan de la misericordia de Dios, y hoy un modernismo que incluso se ha metido dentro del catolicismo, que rebaja la moral, una moral subjetiva, una moral de pura conveniencia, una moral
que hace, digamos, que hace unión con el criterio humano mundano pagano, un neopaganismo. El Señor no hace componendas con el mundo, con la manera de ser del mundo, con el hedonismo. Vete y no peques más. Jesús no entabla con sus interlocutores una discusión teórica sobre el pasaje de la ley de Moisés. No le interesa ganar una disputa académica a propósito de una interpretación de la ley mosaica. Su objetivo es salvar un alma y revelar que la salvación solo se encuentra en el amor de Dios y que solo es el amor de Dios el que transforma al hombre. Y que cuando no se posee este amor, nos quedamos en la mera estructura, nos pasa lo que le pasaba a los judíos, a los escribas y fariseos, que vivían de apariencias, habían quedado como con la cáscara, con la máscara, pero no había sustancia por dentro. Y querían aplicar una ley sin entrañas, sin compasión. Para esto vino a la tierra, por esto morirá en la cruz, y el Padre lo resucitará al tercer día. Jesús vino para decirnos que quiere que todos vayamos al paraíso, y que el infierno, del que se habla poco en nuestro tiempo, existe y es eterno para los que cierran el corazón a su amor. Por tanto, en este episodio comprendemos que nuestro verdadero enemigo es el apego al pecado y que puede llevarnos al fracaso de nuestra existencia. Jesús despide a la mujer adúltera con esta consigna: vete, pero en adelante no peques más. Le concede el perdón, pero para que en adelante no peque más. Tenemos que esforzarnos por evitar las ocasiones del pecado, no solo el pecado, sino las ocasiones del pecado, y determinarnos a luchar contra esa pasión dominante, porque nos puede perder. Una lucha titánica y que dura toda la vida. La conversión del hombre dura toda la vida. Más aún, el hombre va madurando, es todo un proceso, toda una purificación. Por eso cuando la Iglesia, a través de la liturgia, cada año celebra el tiempo de Cuaresma, no es porque la Iglesia sea algo, sus ritos sean algo mecánico, algo que sea meramente repetitivo, como un esqueleto sin espíritu, sino que tiene toda su pedagogía, porque el espíritu va creciendo y va desarrollándose y la maduración es progresiva en el hombre y necesita volver a recordar cada año en el tiempo de Cuaresma las mismas verdades de fe para que esa purificación se vaya realizando progresivamente en el alma. En un episodio análogo, el de la pecadora arrepentida, que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50, Jesús acoge y dice a la mujer: vete en paz, a una mujer que se había arrepentido. Aquí, en cambio, la adúltera recibe simplemente el perdón de modo incondicional. En ambos casos, el de la pecadora arrepentida y el de la adúltera, el mensaje es el mismo, único. En un caso se subraya que no hay perdón sin arrepentimiento, sin deseo del perdón, sin apertura de corazón al perdón. Y aquí se pone de relieve que solo el perdón divino y su amor, recibido con corazón abierto y sincero, nos dan la fuerza para resistir el mal y no pecar más, para volver a empezar, para dejarnos conquistar por el amor de Dios, que se convierte desde entonces en toda nuestra fuerza. Y es el amor de Dios el que siempre da ánimo y esperanza para volver a empezar de nuevo.
hay un libro, ¿no?, que el título, solamente el título, que es como un propósito, que debería ser el propósito tuyo de todos los días. Todos los días deberías decir, ahora comienzo, apoyado en la gracia de Dios, en el auxilio de Dios. Ahora comienzo, cada día. Y hay que decirlo cada día porque aunque todos los días proponemos, pero la inconstancia del corazón del hombre, la fragilidad, la debilidad del hombre, y a través del profeta Isaías, como les leía al principio, o de este pasaje de San Juan, es el amor de Dios el que nos da fuerza para empezar siempre de nuevo. Siempre de nuevo. Nada más, queridos hermanos, por esta conferencia. No quiero terminar sin hacer alusión a lo que te comenté durante la conferencia del Papa Juan Pablo II, que él escribió en el libro Don y Misterio, cuando habla de su vocación al sacerdocio. Y también en Cruzando el umbral de la esperanza, en cada uno de esos libros siempre el Papa dedica un capítulo a hablar de su trayectoria mariana y cómo la Virgen ha influenciado en su vida. Realmente cuando uno lee estos escritos del Santo Padre, la Virgen se convirtió para él no en una mera devoción externa, sino que era su misma vida. Él estaba identificado plenamente con su amor mariano, que lo había vivido en su propia casa, en su parroquia, en sus estudios, los sacerdotes que le dirigían, y aquel libro que cambió y transformó su vida, el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María, de San Luis María Griñón de Montfort. Y es curioso, estaba leyendo de la vida del Papa Juan Pablo II, qué bonito, el primer día que lo eligieron Papa, lo primero que hace cuando entra en su dormitorio papal, rezar una Salve Regina a la Virgen, manda a traer el libro de San Luis María Griñón de Montfort, el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen, era todo lo que había mandado a traer de la habitación donde había estado en el cónclave. El día que fue el 22 de octubre de 1938, cuando en la misa de la mañana que él celebró, habló de la Virgen y dijo que veía la mano de la Virgen, ¿no?, en aquel nombramiento, en aquel papado. En el Ángelus vuelve a repetir la misma idea de cómo la Virgen había influenciado en su vida. Y en la tarde del mismo día pide ir al santuario de la Virgen, que estaba a unos 40 kilómetros de Roma, como cuando había sido cardenal y había ido muchísimas veces, porque él quería ofrecerle su pontificado a la Virgen en la montaña, como muchas veces le había ofrecido a la Virgen su vida y su ministerio. Siempre, entrañablemente, la Virgen marcó todo su peregrinar de la fe y siguió sus huellas el Santo Padre Juan Pablo II. Ojalá que también en nuestra propia vida la Virgen sea no solo nuestra madre, que lo es, también nuestra maestra y nuestro modelo, y que ella marque como una cuña, como un sello también nuestra propia existencia. Y que no dejemos el rezo del Santo Rosario, y que lo promovamos y que lo difundamos con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, con nuestro testimonio personal. Para Juan Pablo II era su oración predilecta. Sabía que la Virgen lo había pedido en Lourdes, sabía que la Virgen lo había pedido en Fátima. ¿Cómo no iba a ser su oración predilecta? Y como él en su documento Rosarium Virgenem Mariae, su carta apostólica, dice que la oración del rosario es una oración contemplativa, que con los ojos de María vamos contemplando todos los misterios de la vida de Cristo. Y aunque indudablemente San Lucas narra unos episodios de la infancia de Jesús, si no fue la Virgen María la que se los contó, se los narró a San Lucas, es imposible que una serie de detalles de tal precisión los escribiese San Lucas. Por eso esos episodios son contados
desde el recuerdo de la Virgen María que todo lo guardaba en su corazón y que con sus ojos todo lo iba grabando dentro de su alma. Por eso cada vez que recitamos el rosario, lo hacemos con los ojos de María, lo meditamos desde su perspectiva, desde su corazón inmaculado. Y por eso Juan Pablo II decía que era su oración predilecta. Al domingo siguiente de ser elegido Papa, era el último domingo de octubre de aquel año, el Papa en su primera locución, aquel domingo, exhortó y pidió a una renovada práctica del rezo del Santo Rosario. Y desde entonces ya no se cansó de reiterarlo una y otra vez. Y en las audiencias privadas que tenía cuando recibía, regalaba siempre el rosario, el Santo Padre, porque estaba convencido de algo que él escuchó al cardenal de Polonia, cuando él todavía era cardenal a su vez. Ya sabemos que Polonia había sufrido continuas invasiones durante varios siglos. Y uno de los cardenales, Jasna Góra, la Virgen Częstochowa, se convirtió en el emblema de la liberación para toda Polonia. Y aquel cardenal le repetía una y otra vez, la victoria vendrá por María. Y la resistencia del pueblo polaco en su fe se lo debe a la Virgen de Częstochowa. La victoria vendrá por María. Y aquello se le quedó grabado y él dice en sus escritos que aquel convencimiento no era solo para Polonia, sino también para toda la crisis mundial que le tocó vivir durante todo su pontificado. Y por eso fue un abanderado de ella, Juan Pablo II. Después de estas reflexiones, recomendarles algunos libros, los que no han estado esta mañana, como se acerca dentro de poco, después tendremos el mes de María con textos de los papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, textos escogidos para meditar cada uno de los días del mes. Mes de María con textos de los papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. Y también este otro libro, Confirmación y Desarrollo del Culto al Corazón de Cristo. Es un congreso internacional con una serie de temas que diversos expositores de altura teológica van tratando en torno al culto al corazón de Jesús a través de los siglos, cómo ha sido la evolución y cómo ha estado desde los orígenes. Allí, cuando aquel soldado atravesó el costado de Cristo, comenzó el culto al corazón de Jesús en aquel costado atravesado por el soldado. El desarrollo de la devoción al culto al corazón de Jesús a través de los siglos y toda una explicación teológica a través de una serie de conferencias. Como estamos también en el mes de abril, el 28 de abril, como saben, estamos de aniversario del fallecimiento de nuestro padre Rodrigo Molina, fundador nuestro de nuestra obra Lumen Dei. Estamos también aconsejando y recomendando la audición del audiolibro para los que no lo conozcan, o que también no solamente conocerlo, sino también los que ya lo han leído o escuchado, que lo puedan también obsequiar a alguna persona que seguramente les hará bien espiritual. Todos los temas que muchas veces tratamos en las conferencias, las explicaciones que les damos de los pasajes evangélicos, están tomados muchas veces de conferencias que nuestro padre Molina nos dejó y que nosotros simplemente nos hacemos eco de exégesis que él hizo y que nos las dejó escritas para que también nosotros las comunicásemos en cada retiro, en cada tanda de ejercicios. Te puede hacer bien espiritual a ti y a otros. Creyó en el Evangelio, audiolibro del padre Molina. La revista de la prensa dominical, una revista que va saliendo domingo tras domingo. Yo le llamo, esto es formación en píldora, formación poco a poco cada domingo. A veces tenemos miedo a los libros por el tiempo que nos supone, y cuando son muy gruesos todavía más. Pues si me acostumbro a leer cada semana
sus comentarios litúrgicos, los ejemplos de santos, los comentarios del Evangelio, los testimonios de católicos en el mundo, voy tomando todo un bagaje que va formando y va acrecentando mi fe, y también sabré dar razón de mi fe a quien me interrogue, a quien me interpele. En momentos que uno no sabe, tendré que dar un testimonio público de mi fe a quien me interrogue y me pregunte. Prensa dominical. Y para los niños, y también para los jóvenes, y también para los adultos, porque todos lo leen, la revista del Benjamín, un trabajo apostólico que hacen las hermanas a todo color, vidas de santos, catequesis, ejemplos a través de la naturaleza, que los niños, los jóvenes descubran a Dios en la maravilla de la creación y muchas cosas más que hay en la revista. Así que, qué mejor regalo para un niño que una suscripción al Benjamín con motivo de su cumpleaños, con motivo de su aniversario, de su santo. Le va a ser bien espiritual a él y a otros muchos. Antiguamente, desde lugares de misión, había misioneros como el padre Llorente, que escribía cartas desde las misiones y las escribía en revistas que se repartían en muchos lugares. Y él cuenta de vocaciones que él conoció posteriormente, que luego se entregaron como sacerdotes, y gracias a aquellas cartas, aquello que él escribía y que durante muchos años lo iban leyendo, pues esto es una formación a los niños desde pequeños, que luego ustedes con el tiempo cosecharán el fruto de lo que siembren ahora en el corazón de sus niños, o de sus nietos, de sus sobrinos, de sus conocidos. La revista El Benjamín. Por último, algunos avisos. Les recordamos que en Semana Santa vamos a tener ejercicios espirituales del 21 al 24, comenzando el miércoles santo, el 20 de abril por la noche. Continuamos con los círculos bíblicos los martes a las 7:15, las clases de teología todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Los primeros jueves de cada mes tenemos la hora sacerdotal. A partir del 30 de abril comenzaremos con el mes de María, cada día después de la Santa Misa aquí en la casa. También se transmitirá a través de la radio y de la televisión por internet. Los que nos acompañan desde América podrán escucharlo. Y se pueden preguntar a las hermanas el horario. Como sé que en Semana Santa suelen venir ustedes también aquí en la casa, aunque no practiquen ejercicios espirituales, pero suelen venir, pondremos el horario para que conozcan los días de Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, los oficios que vamos a tener aquí en la casa para que participen. Seguimos pidiéndole colaboración a todos ustedes con las diversas obras sociales que tenemos, el rastrillo a beneficio de nuestras obras misioneras, y también estamos haciendo diversas campañas para poder reparar la casa. Ahora, para no alargar y detenerme, estamos preparando un concierto benéfico que vamos a tener el 29 de abril a las 21 horas, por si alguna persona también desea colaborarnos asistiendo a ese concierto benéfico. Pueden preguntar más detalles aquí en la recepción a las hermanas. Las conferencias del retiro son grabadas por si alguna persona les hace fruto espiritual para él o también quiere hacérselo a otra persona, que puedan también adquirirlas. Ahora ya rezamos y nos preparamos para la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, Santo Patriarca José, ven Espíritu Santo,